R es un lenguaje de programación y RStudio va a ser una interfaz gráfica que nos va a permitir, nos va a facilitar el uso de R mediante el uso de scripts, nos va a poder mostrar los gráficos en tiempo real, etcétera, etcétera, y nos va a facilitar, por supuesto, la consola de qué es lo que vamos a utilizar, ¿ya? En general, si se acuerdan, en Excel utilizábamos celdas, ¿ya? Acá nosotros vamos a utilizar objetos. O sea, nosotros todos vamos a tener que definirlo y más o menos ser bien imaginativos para imaginar que las cosas van a estar guardadas en un ambiente, ¿no? Medio ambiente que se le llama, ¿ya? Entonces, la semana pasada les comenté qué era R y cuáles eran sus ventajas y sus desventajas en comparación a otros lenguajes de programación. ¿Ya? Como les comenté, para el uso de bases de datos, para Data Science, que se llama, Data Science se utilizan los programas Python, R y MATLAB, ¿ya? Yo cuando empecé en la universidad me enseñaron primero MATLAB, después cuando hice el magíster aprendí R y ahora estoy aprendiendo Python, ¿ya? Porque Python de alguna manera es como medio lenguaje del futuro, hace muchas cosas, pero en general, como en el orden, el peor de todo, a mi parecer, es MATLAB, porque MATLAB es bueno como para aprender a programar, porque tiene todo incluido, ¿ya? Pero mejor aprender al tiro con Python o con R. Y después viene R, según yo, pero R no es tan eficiente como Python, pero igual es muy útil R. R sigue siendo como, digamos, el mejor en su área. Y después viene Python, que Python en resumen sirve para todo. O sea, con Python podemos hacer páginas web, con Python vamos a poder hacer, bueno, Python es, digamos, es compatible con los programas GIS, con ArcGIS, QGIS, etcétera. Entonces, Python en general es muy bueno, pero en la carrera que ustedes están estudiando se pasa al lenguaje de programación R. A mi parecer está excelente porque es lo que efectivamente se usa más en el área, ¿ya? Uno siempre tiene que usar el lenguaje de programación que se usa en el área. Y por eso yo he usado distintos lenguajes de programación. ¿Ya? Lo bueno de R es que trae por defecto funciones, ¿ya? Que es lo que son las funciones que vamos a ver hoy día. Y también se le pueden agregar otras librerías, que son librerías, digamos, externas. Entonces uno puede incorporar esas librerías y trabajar con otros comandos, ¿ya? En general, R es un programa estadístico. Tiene muchas funciones estadísticas incorporadas y al igual que MATLAB, tiene un buen manejo de álgebra de matrices y de vectores, ¿ya? Ustedes saben qué son las matrices y los vectores, ¿cierto? Bueno, hay un curso que yo tuve, que lo tuve en el pregrado, que se llamaba álgebra lineal. Y en álgebra lineal ven conjunto de datos, no números como enteros, sino que ya uno empieza a ver los números como en un orden. Pero en general, cuando uno programa, entiende la importancia de ese curso de álgebra lineal, porque álgebra lineal no es un curso bonito, la verdad, a mí a nadie le gusta, pero después cuando uno empieza a programar se da cuenta de la importancia de esa matemática, de la matemática de la organización de los datos, en este caso de los números, ¿ya? Entonces, si es que no saben qué es un vector y una matriz, bueno, quizás no van a saber su definición de matemática, pero sí la van a entender acá digamos, con la herramienta, con lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, partamos por lo básico. Como les dije, R es un lenguaje de programación que uno instala en un computador y permite que uno lo que hace es entender su propio lenguaje. Nosotros podemos escribir códigos en su lenguaje y la consola, en este caso, que va a ser lo que va a leer, digamos, las entradas, va a ver si es que eso está dentro de su lenguaje y les va a dar un resultado en la misma consola, ¿ya? Entonces esa sería la consola de R, va a ser como la herramienta de comunicación con el lenguaje de programación. Vamos a poder escribir códigos en la misma consola que van a ser como entradas al lenguaje y vamos a obtener un resultado. Puede ser un resultado positivo o también puede ser un error. También les pueden decir, oye, R no trabaja con ese lenguaje, ¿ya? Entonces, gracias a esto, nosotros decimos que R es un lenguaje interactivo.
¿Por qué? Porque no es necesario que tengamos que compilar cada vez el código para poder ver los resultados. Por ejemplo, hay un programa que se llama Fortran, que probablemente vayan a tener que usarlo alguna vez en su vida. No es necesario que tengan que saber programar en Fortran, pero sí van a tener que instalar programas de Fortran y se van a dar cuenta que para instalar Fortran o programas en el ambiente de Fortran van a tener que compilar esos programas, ¿ya? Y eso es medio engorroso, porque compilar significa que tienen que como, digamos, instalarlo en su computador antes de correr esos programas. Entonces R es un lenguaje interactivo. Nosotros ingresamos algo y vamos a ver inmediatamente los resultados, ¿ya? Entonces la consola de R, si es que ustedes tienen una consola en sus computadores o bien si es que cliquean solo en R, ya en este caso Mac incluye una consola de tipo Unix, ya, porque Unix, como les pasé en la primera clase, es el, digamos, la madre de los lenguajes de los sistemas operativos Linux, y Mac. Entonces utilizamos Unix y nosotros si aquí ponemos R, va a abrir digamos, el programa R, ¿ya? Y aquí dice que efectivamente R es un software libre, etcétera, etcétera, etcétera. También dice que es un proyecto colaborativo, es decir, muchas personas trabajan en este programa para ir mejorando las versiones, etcétera, etcétera. Entonces acá lo que vemos en esta pantalla es la consola de R. Todo lo que nosotros metamos acá va a ser interpretado por R y R nos va a dar una respuesta. Entonces si ponemos, por ejemplo, cualquier letra, R nos va a tirar un error. Va a decir que ese objeto no ha sido encontrado porque no identificó esta palabra dentro de digamos, de su entorno. Acá vemos que en general cuando está listo para escribir aparece este símbolo, que es como un mayor que, ¿ya? Este símbolo significa que ya está listo para que ustedes puedan escribir. Entonces acá si yo ingreso, bueno, R funciona como una super calculadora, pero la función más básica de R es ser una calculadora. Si pongo 1 más 1, me va a dar como resultado 2. Ya, entonces esta sería nuestra consola de R. Entonces, hay definiciones que se utilizan dentro del entorno de la programación. En general se utiliza, como ya he hablado varias veces de eso, las entradas para, digamos, correr esta entrada y obtener una salida. Entonces vamos a utilizar la definición, ejecutar, llamar o correr. Uno dice en general correr. Voy a correr este programa. Voy a correr este programa, quiere decir que yo voy a ingresar esta entrada R, le voy a pedir a R que realice algo, entonces voy a correr mi programa y R me va a devolver una respuesta, lo que va a estar llamado como una salida. Por ejemplo, una operación matemática, si es que yo pongo 1 más 1, R me va a devolver que es 2, ¿ya? Si yo pongo 5 elevado a 4, es 625, etcétera. Y ya vamos viendo que acá, a diferencia de Excel, ya no tengo que ir llamando, digamos, escribiendo la función suma o multiplicación o promedio, etcétera. Bueno, promedio sí se escribe en R, pero las cosas de matemáticas básicas, por ejemplo, elevado, dividido, etcétera, se ponen simplemente, bueno, en Excel también podríamos hacerlo de esa manera, poniéndole el símbolo, ¿ya? Pero en general acá es directo el uso como una calculadora. Entonces, ahí tenemos una entrada y una salida y corremos digamos, este proceso. Como les dije al principio, en R ya no se va a trabajar con celdas, sino que todo se trabaja con objetos. Ya este concepto de objeto es un concepto, digamos, informático. Ya no es que uno diga objetos porque sí, sino que tiene una base informática, ya, pero es compleja y la verdad yo no lo manejo del todo bien. Pero lo importante es que todos los datos, todo lo que nosotros metamos al R van a ser llamados objetos, ¿ya? Hay distintos tipos de objetos en R. Yo en este caso para la clase los dividí en 4 para que los vayamos viendo uno por uno. Primero están las constantes, luego las variables, luego los datos y finalmente las estructuras de datos. Partiendo por las constantes y las variables. Las constantes es simplemente puede ser un número o puede ser una letra
bueno, es un objeto cuyo valor no puede ser cambiado. Ya por ejemplo, un número en R es una constante, porque el 2 es 2 y no puede ser otra cosa. También, por ejemplo, si es que uno pone en R pi, literalmente pi, va a aparecer el número pi. Y pi es una constante, nosotros no podemos cambiar su valor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los números van a ser constantes, algunas definiciones que vienen por defecto, como pi, como el número, creo que el exponente también viene por defecto, a exponente, exponencial de 1, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, también en general son esas las constantes y nosotros estas constantes las podemos manejar ya sea mediante el uso de aritmética o etcétera, etcétera, a través de o las podemos asignar a una variable. ¿Y qué es una variable? Es una, digamos, la variable va a ser un nombre que yo le voy a brindar a los datos que yo quiero guardar con ese nombre. Entonces, la variable puede ir cambiando. ¿Ya? Una variable entonces va a ser un objeto que sí puede cambiar de valor, ¿ya? En general, tanto constantes como variables van a tener nombres que nos van a permitir hacer referencia a ellos para poder llamarlos, ¿ya? Y las constantes, como les dije, ya vienen por defecto en R, mientras que las variables van a ser creadas por nosotros. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a definir la variable A, y A va a ser igual a pi por 2. Entonces, fíjense que no tengo resultado alguno porque se guardó este valor dentro digamos, del ambiente de R. ¿Y cómo yo puedo saber cuántas variables tengo guardadas? Bueno, pongo ls, dos paréntesis, enter, y ahí me va a decir que tengo una variable que es a. Y si yo escribo a, me va a decir que es 6.28, ¿ya? O sea, se guardó 2 por pi en la variable a. Si yo pongo a igual 2 y le doy enter, y pongo a, me va a decir que a ahora es 2. O sea que a puede ir cambiando su valor, no es constante, ¿ya? Es una variable a la que yo le doy un nombre y que yo puedo ir constantemente cambiando su valor. Ahora, como les dije, también después vienen los datos. En general, en R, cuando hablamos de ya sea de las constantes o de las variables, nosotros utilizamos datos, ¿cierto? Y los datos que se manejan en R se pueden dividir según esta tabla que les muestro acá, ya en donde se muestran los principales datos utilizados en R. Podemos ver que se distinguen entre números enteros, están los tipos numéricos, los tipos de cadena de texto, factores, orden lógico, los datos perdidos o NaN también que se conocen, o los vacíos. En general, en el lenguaje de programación de R se utilizan los nombres en inglés, ¿ya? Entonces a entero le llamamos integer, a numérico numeric, a los textos le llamamos character, factor, ¿cómo se llama? Operadores lógicos logical, a perdido NA y a vacío null. Entonces, vamos viendo uno por uno. El entero, si es que yo pongo, por ejemplo, a igual 1, ¿cómo saber cuál es el tipo de ese texto? Bueno, pongo class, entre paréntesis a, y me va a decir que es un numeric, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, que eso quede como integer, si yo quiero que eso quede guardado como un integer, pongo integer de a. Chiquillos, ¿me hacen un favor? Pueden ustedes ir haciendo estas cosas en su... Yo me voy a salir de esta consola y voy a abrir el RStudio, que se me olvidó, para que ustedes lo vayan haciendo. Y me dicen, por favor, si es que alguien instaló el programa. Ya. Ya, bacán, porque en verdad es súper entretenido. Véanlo como una actividad divertida. Se está demorando un poco en abrir. Ya, y les cuento que, como les comenté al principio, el RStudio lo que hace es facilitar una interfaz gráfica para el uso de R. Entonces yo acá voy arriba y en el link New File abro un RScript,
Y este script entonces va a ser un apoyo a la consola. Entonces acá en el RScript, o sea, en el RStudio, vamos a poder que esta pantalla se divide en 4 ventanas. La ventana que es la base de esta interfaz gráfica va a ser la consola, que como les comenté, ah, ya, tranqui, Fran, no importa. Pero después practicas. Es medio pesado a veces el R. Eh, entonces, ustedes pueden ver que en la parte inferior izquierda está la consola, que es lo mismo que estaba acá, que estábamos utilizando acá, ¿ya? A esto se le añade un ítem en donde uno puede trabajar con scripts, que son programas que van a ser leídos por el comando. ¿Cómo? Uno pone source y pone el nombre del programa, ¿ya? Cualquiera sea, en este caso. Entonces uno pone source y llama un programa y eso, ¿qué va a hacer? Va a correr una por una las líneas de comando del programa que yo voy a estar escribiendo acá arriba. Entonces, como les dije, estábamos viendo los distintos tipos de datos. Y lo otro que acá, ¿se acuerdan que yo les dije que con el ls, entre paréntesis, les aparecen las variables guardadas? Bueno, acá en RStudio, pueden ver el ambiente acá directamente. En este caso, environment is empty, está vacío. Y acá abajo, bueno, tienen varias cosas, pueden ver los files, por ejemplo, en su carpeta, pueden ver los plots, pueden ver los paquetes que agregaron, pueden agregarlo acá manualmente, pueden ver ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, RStudio facilita mucho las cosas en ese aspecto. Cuando uno, entonces en este caso estamos en la parte de los datos. Bueno, chiquillos, hablarles que en general la programación se trata de buscar en Google en general, o sea, y no solo la programación, en general la computación, uno tiene que pensar que si está trabajando con lenguajes de programación, en este caso, no sé, yo trabajo con 3 lenguajes de programación, es como aprender un idioma. Entonces a uno siempre se le pueden olvidar cosas, comandos, ¿ya? Entonces, si ven que yo uso muchos comandos y que me los sé de memoria, bueno, hay algunos que sí, pero otros que no, otros que tengo que ir buscando y ustedes entonces no se tienen que frustrar en ese aspecto, igual van a vivir el mismo camino de la programación que vivimos todos. Entonces vamos a definir una variable que va a ser un 1.5. Acá, a diferencia de Excel, ya no utilizamos la coma, sino que se usa un punto. Y ustedes pueden copiar esto y pegarlo en la consola y ahí van a tener una guardado. O bien pueden en el mismo programa agregar, o sea, seleccionar la columna y poner run. Y ahí se corre solamente lo que está seleccionado. Run, ¿ven? Run es como correr. Entonces ya estamos usando eso. B, podríamos ponerle entonces el otro tipo de datos es entero, numérico, cadena de texto. Hagamos una cadena de texto. Para hacer un texto en R se ponen comillas y adentro ponemos hola mundo. C, cadena, el factor no es algo muy utilizado, así que pasémonos al lógico. Entonces tenemos entero, numérico, cadena de texto y el lógico. Y al lógico le vamos a poner un true. True es un solo valor. El lógico es 1 o 0. ¿Ya? True es 1 y 0 es false. Igual que cuando vimos en el condicional de Excel. ¿Ya, chiquillo? Entonces yo agarro las 3 y las ejecuto y tengo ahora en mi environment 3 variables asignadas, A, B y C. ¿Ya? Si es que yo, por ejemplo, empiezo con los numéricos, empecemos entonces, si es que yo quiero escribir algo y quiero que eso no se ejecute, tengo que poner un símbolo gato, ¿ya? Entonces aquí voy a poner un título. Esto está comentado. ¿Qué quiere decir que está comentado? Significa que el programa no lo va a leer. El programa solo va a leer aquellas cosas que no tengan esto, que no tengan el gato. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner tipos de datos, y vamos a partir con el numérico. El entero en general es como el numérico, pero solo que no incluye, los datos enteros no incluyen decimales, ¿ya? Los numéricos sí, entonces en general todo lo que uno defina como un número, el programa de por sí lo va a considerar un numérico. Entonces, por ejemplo, A es 1.5, si yo pongo class de A,
me va a quedar numeric. Entonces, para saber qué tipo de dato es, pongo class de A. Y ustedes corren el programa y nos queda que es numeric. Perfecto. ¿Qué pasa entonces si es que yo quiero trabajar con este entero? Yo puedo definir otra variable, b, y pongo que b es igual a por 3. Acá estoy ya como R ya tiene dentro de su ambiente, de su memoria, guardado que A es igual a 1.5. Si yo pongo B es igual a por 3, el programa automáticamente va a saber que este valor de acá va a ser 1.5, ¿ya? Entonces pongo B y lo corro. Y efectivamente B ahora es 4.5. Entonces hice mi primera operación matemática con enteros. Con número, perdón, con datos numéricos. ¿Ya? En general, ese tipo de datos es el que nos va a facilitar las cosas para poder utilizar R como una calculadora. En general también, si es que hay como, por ejemplo, operaciones más complejas, operaciones que son más, no sé, a ver, les voy a mostrar algo que tengo acá. Por ejemplo, esta es una tarea que les di a unos alumnos, en donde tenían que usar unos datos, ya, definir unas variables. Estas son puras variables definidas. Tenían que leer unos datos, ya, ahí leían los datos, y tenían que hacer operaciones matemáticas en un balance de energía. Entonces, imagínense, esa fórmula no es bonita, ¿ya? Entonces, esta fórmula tiene enteros, acá hay un número entero, perdón, hay un número, hay una constante, tiene constantes y tiene variables, y estas variables fueron definidas previamente, o bien obtenidas de los datos. Y esto ya es muy difícil hacerlo en Excel. Ya aquí ya se pone difícil y surge la necesidad de utilizar un lenguaje de programación. Entonces, efectivamente, R nos facilita la vida en el sentido que podemos definir variables y volver a llamarlas las veces que queramos y así redefinir otras. También se pueden definir, como les dije, algunos textos. En este caso, hola mundo, entonces control. Y si yo llamo abajo B, me va a decir hola mundo como salida. ¿Ya? Y finalmente los operadores lógicos. En este caso, C es true. ¿Ya? También podría haberlo obtenido de esta manera. Por ejemplo, C, o por ejemplo, A igual B. Yo sé que A no es igual a B, entonces me va a dar un false. Ah, no, nada que ver. Me redefinió A como B. Entonces C va a ser igual a igual B. Bueno, entonces se usan dos iguales, chiquillos. Y ahí hay un false, ahí sí. Entonces C es false, ¿ya? Entonces, bueno, así se puede definir un operador lógico, o bien de true, o bien de esa manera. Y así nosotros podemos ir guardando estos datos en nuestro ambiente y después irlo utilizando. ¿Ya? En general, lo que acá vimos, en este caso, tipos de datos de digamos, esto se llama, no es un entero, pero es es de dimensión cero, digamos, de tipos de datos de... Estoy media bloqueada. Me refiero a que en este caso le asignamos un valor a la variable. Por ejemplo, A igual 1.5, B igual A por 3, etcétera. Estamos hablando de que cada uno de estos valores tiene una sola variable asociada. ¿Ya? Y en este caso, eso se llama, tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora. Le vamos a poner enteros. Pero no es ese. En fin. Luego vienen las estructuras de datos, donde ya introducimos el uso digamos, de datos multidimensionales, ¿ya? Entonces vamos a definir unas estructuras de datos, ¿ya?
Unas pueden ser homogéneas, otras heterogéneas. Vamos a empezar con las homogéneas. Vemos en esta tablita que las homogéneas, dependiendo de su dimensión, adquiere distinto nombre. Un vector es una serie de datos ordenados en una fila o en una columna, ¿ya? Por lo tanto, tiene una dimensión. Luego viene la matriz, que la matriz tiene datos ordenados en filas y columnas, o sea, tiene un X, Y, un tamaño X, Y. El vector solamente tiene un tamaño X. Ahora, si es que tenemos más de 2 dimensiones, por ejemplo, no sé, 5 dimensiones, ya a esto le llamamos array o arreglo dentro de R. Entonces vamos a ver un vector, vamos a generar un vector igual C de 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Entonces ahí esa es la manera de definir un vector. Y yo llamo eso y se guardó entonces un vector que contiene numeric es de 1 a 5 y los valores son 1, 2, 3, 4, 5. Y si yo pongo class de vector, me va a decir que es un numeric, ¿ya? Porque está compuesto de puros, de tipos de datos numéricos, ¿ya? Entonces, si es que hacen un vector en su computador, traten de hacerlo. Y díganme si tienen alguna duda o algo así, si algo no les ha resultado, porque esta cosa a veces es media lenta. Ay, los que no tienen, los que no pudieron instalar RStudio, uy, perdón, recién me acordé, pueden buscar un RStudio Cloud, que en internet ustedes pueden ir a la página de rstudio.cloud. Sabéis que se me había olvidado, pero por completo. ¿Era este? Get started for free. Yo me acuerdo que tenía este. Ay, no, no era este porque esto es una nube. Era RStudio Online. A ver, y si voy a RStudio. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que usé RStudio. ¿Será esta? Get started for free. Sign up. No, pues, ya, sign up with Google. Ya, sí, acá está. Sí, chiquillos, en RStudio Cloud. Entonces ahí pueden entrar y, por ejemplo, yo esta clase me acuerdo que se la hice una vez le hice clase a un niño de R, que era él era de un magíster y necesitaba clases de R. Y ahí me está recuperando mi proyecto. Entonces, para que vean cómo funciona en Internet, pero es la misma interfaz. Entonces ahí ellos el Internet les da un poco de RAM y todo, y funcionan bien las cosas básicas. Entonces, los que no han podido instalar RStudio, les recomiendo que abran RStudio Cloud y hagan todo lo que hemos hecho hasta el momento ahí. Ya, claro, acá tengo una clase guardada. Esta es la consola guardada. Y claro, esto fue lo que hice cuando le hacía clase a este chico, pero no sé dónde está el script. Ahí está, clase 1. ¿Ya? Eh, ya, chiquillos. Entonces, bueno, y acá en esta, siguiendo en este que está en internet, que tengo la clase hecha, vimos entonces que se pueden hacer operaciones básicas con enteros, ¿ya? También hay funciones que vienen por defecto en R, por ejemplo, los logaritmos, logaritmo en base 10, logaritmo en base 3, los exponenciales, los senos, y también se puede redondear con los comandos round. Están, como le dije, los condicionales o valores lógicos.
En general también se pueden utilizar, digamos, los comparadores lógicos, que sería el y o el o, ya. Cuando uno compara con un y, solamente cuando los dos son true o todos los son true, aparece que es true. Entonces solo el primero es true, ¿ya? O el o, que en este caso se usa como un pipe, que es como esta línea acá. Y ahí uno puede también, ahí cualquiera de los dos, si cualquiera de los dos es true, el resultado es true. Entonces acá false true, el resultado es true. Ya también puede ser con números, si es que uno, que es como lo que hice yo, si es que uno dice run, 1 es mayor que 2, sí, o 1 es menor que 2, claro, ahí uno de los dos nomás es true, el segundo, entonces el resultado es true. Acá 3 es mayor que 2, sí, y 1 es menor que 2, sí. Entonces ambas condiciones son verdaderas y por lo tanto el resultado es true. ¿Ya? También les conté que se pueden definir variables. En general, para asignar una variable se utiliza el signo igual, ¿ya? A igual 1. No se puede, ¿y las variables pueden tener cualquier nombre? No, las variables tienen que tener un nombre, digamos, que no induzcan errores. Por ejemplo, las variables no pueden tener símbolos dentro de su nombre. Por ejemplo, este va a salir un error. Dice error unexpected igual a signo peso igual. Entonces no sirve. Tampoco pueden tener símbolos matemáticos, ¿ya? Y tampoco pueden comenzar con números. Sí pueden terminar con números. Puede ser A1 igual 1. Eso sí, pero 1A no. Entonces, no, las variables tienen que tener un nombre, digamos, que no contenga símbolos, que no contenga operaciones matemáticas y que no empiece con números. ¿Ya? ¿Puede tener un punto entre medio? Sí. A punto B igual 1, sí. A-B también sí. A1, A2, A3 también. Y A4 false, sí. Entonces, esos son los nombres que sí pueden asociarse a una variable, ¿ya? En este caso, si vemos el class de las variables que se formaron, vemos que los primeros dos son numeric, el tercero es character, que como vimos acá en la clase, acá está todo en inglés, se le define character, una cadena de texto, y el cuarto es logical, ¿ya? Para poder definir un número, por ejemplo, en este caso el A1, es el class de A1 es numerical, class de A1 es numeric, si quiero yo definirlo como entero, existe el comando asInteger. Entonces, nuestro primer comando va a ser asInteger y A5, class de A5, va a ser integer ahora. Entonces A5 se define acá al lado como 5L, ¿ya? Si pongo 5.2, que sabemos que es un numeric, pongo por ejemplo run 5.2, si pongo class de 5.2, es un numeric, y yo lo paso a integer, ¿qué va a pasar? Respóndanme ustedes. ¿Qué va a pasar, chiquillo? Si es que yo pongo class de 5. Perdón, as integer de 5.2. 5.2 es un numérico y lo voy a pasar a entero. ¿Qué le voy a hacer a eso? Se aproxima al valor entero. Muy bien, Seba. A5 va a ser 5. Se va a aproximar al valor entero más cercano. ¿Por qué? Porque un entero no tiene decimal. Ya, entonces nuestro primer comando es as.integer. Ya, por ejemplo, 5.7 me lo va a tirar a 5. 5.9 me lo va a tirar a 5. Lo aproxima incluso al valor más bajo. ¿Ya? No lo aproxima al valor más alto. También está el otro comando que es isInteger. Vamos a ir anotando los comandos en algún lado porque se nos pueden ir olvidando, ¿ya? Entonces, en un Word, yo les recomiendo hacer lo mismo. Y así después subo el Word y no se nos olvida. Son las 9:12. Veámonos a las 9:30, chiquillos.
ya mientras yo ordeno el Word, con los comandos que hemos ido aprendiendo, para que no se nos olvide. Así que yo me voy a hacer un tecito igual. Vayan ustedes a tomarse un ratito. Nos vemos a las 9:30. Ya, la Fa está... Oye, Fa, ¿sabes qué? Delante no te pude responder, pero no vi qué correo me mandaste. No, la verdad, lamentablemente no no vi el correo que me mandaste, así que me lo puedes mandar de nuevo por fin. Profe, es que yo juré que se lo había mandado, era sobre el test 4, se lo había escrito la semana pasada y ahora me estoy... Revisen todos los correos que tengo y no le mandé nada. Pero le puedo mandar un correo de nuevo. Sí, obvio que sí, mándamelo nomás. Ya, sí, mándamelo, no hay problema. Ahí vemos qué se puede hacer. Ya, Fa, ¿estáis media perdida? ¿Estáis en internet o estáis en el RStudio? Ya, el Bastián está con RStudio, mejor, porque van a usarlo. O sea, el otro semestre creo que ya empiezan con clases de programación, entonces tienen que tenerlo descargado. Mejor todavía, ¿ya? Ya Fa, en internet, igual que yo. Entonces, estábamos anotando acá, los comandos los han ido probando, entonces as integer, is integer también existe para otros tipos de datos. Entonces, por ejemplo, está as numeric. Si es que ustedes ponen, por ejemplo, acá en la consola, ponen as punto y ponen en la tecla tab. Chiquillos, ¿saben cuál es la tecla tab? La tecla tab. Bueno, la tecla tab es la mejor amiga de la programación porque ayuda a llenar. Es la que está arriba del mayúsculo. Esa. ¿Ya? Entonces ustedes, por ejemplo, van al RStudio y ponen as punto y ponen tab. Vaya, ahí lo puse automático. Y ponen tab. Y cuando ponen tab les aparecen todas las opciones posibles. Entonces, por ejemplo, as array, ustedes pueden pasar un dato a array, etcétera. As character, por ejemplo, si es que yo tengo un dato, un número, por ejemplo, as.character, carácter y le pongo al 5.4, me va a tirar un carácter 5, perdón, 5,4. Me va a tirar el 5.4 ya no como número, sino que lo va a pasar a carácter, ya lo va a pasar a texto. Entonces, aquí agregamos, tal y como agregamos para el integer, vamos a agregar as integer, está el as character, ya está y el último que les voy a pasar es as.numeric, ¿ya? Entonces, transformar dato a un entero, ese transformar dato a un texto, y este transformar dato a un numérico, ¿ya? Y esto de verificar también sirve para lo otro. Is.tab, isarray, no. Is.character, complex, si es que tiene un dato, un número complejo, data frame, double es como numérico, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Is integer, is logical, is matrix, is NA. El is NA se usa harto. ¿Por qué? Porque sirve para buscar aquellos lugares en donde no hay datos. Entonces, por ejemplo, si es que queremos identificar si es que tiene una base de datos que está con falta de datos, ustedes pueden usar is NA y ahí pueden identificar la posición en donde eso ocurre, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces puede usar is numeric, is integer, is character y finalmente is NA, que este es uno de los que más van a utilizar en algún momento. Ya, entonces ahí vayan ustedes probando. Vayan probando todo esto, estas cosas en su. ¿Cómo lo pueden probar? Bueno, pueden poner is.numeric de 4. Me va a decir que sí.
de, por ejemplo, de hola, me va a decir que no, porque eso es un carácter. O de true, me va a decir que no, porque eso es un logical. 4.3, true, ¿ya? Y así, pues. Por ejemplo, is NA de 4.3, falso. En cambio, si aquí pongo un NA, verdadero. ¿Ya? Cancelar. Entonces verifica si es un entero, en este caso es un numérico, y acá es un carácter. Y acá es un valor perdido. ¿Ya? Entonces seguimos. Insertar columnas a la parte inferior. ¿Probaron entonces estos comandos, chiquillos? As.na también pueden poner as.na. Ah, no, as.na no existe. As.null sí. 4.5 y se los pasa a null. Null es nada, es que no hay variable ahí. Entonces sigamos. Ya vimos el comando class, vimos los asInteger, isInteger. Ya, también podemos transformar de string to integer, sr to integer, ya, pero eso ya lo sabemos que también se puede poner como asInteger, ya. Entonces, escalares, así se llamaba la palabra, era un escalar. Ya, chiquillo, volviendo al Power, entonces hay estructuras de datos y todo lo que hemos visto hasta ahora son escalares. Entonces vamos a poner otro que se va a llamar estructuras de datos para irnos ordenando, ¿ya? Después yo les mando esto. Entonces, estructuras. Ay, Dios. Escalares. Ya, escalar quiere decir que tiene un solo valor. Es como A igual 1, A igual 2, A igual hola, A igual algo, pero es una sola cosa. ¿Ya? Entonces, estructuras de datos, descripción. Y acá, entonces, la primera estructura va a ser un escalar. Después va a venir un vector, que son los homogéneos, matriz, y después una regla. Array. Ya después los que son heterogéneos, que son ya más complicados, que no creo que lo alcancemos a ver hoy día, está el data frame, que se usa mucho, el data frame, y están las listas. Ya, entonces este es como un vector, pero homogéneo, heterogéneo. Heterogéneo. El escalar es solo un valor, o sea, no tiene dimensión. Un valor adimensional. El vector es una fila o una columna, es una dimensión. Después la matriz, filas y columnas, entonces son dos dimensiones y más de dos dimensiones. El array, dos dimensiones. Y el data frame es como una matriz, pero heterogénea. Entonces borramos esto último. Ya, y ahí tenemos nuestra estructura de datos, tipos de datos, y seguimos en comandos. Ya, entonces nuestra segunda estructura de datos va a ser un vector. Entonces C de dos puntos va a ser crear un vector. Entonces para crear un vector, como les dije, bueno, hay varias maneras de crear un vector, pero la más famosa es vector igual C de lo que van a poner en su vector. 1.2.3.4.5.6, ¿ya? ¿Y qué pasa si quiero hacer muchos datos? Por ejemplo, quiero hacer del 1 al 100. No voy a estar ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100. Ahí uso el comando sec, que es sec, ¿ya? Y en el sec lo que se hace es poner desde dónde voy a partir, por ejemplo, desde el 1 hasta el 100 y cada 10. O sea, quiero que sea que vaya entre el 1 y el 100 y que vaya cada 10. O mejor entre el 0 y el 100 y que vaya cada 10. Entonces ahí va.
0, 10, 20, 30, 40, en vez de irlo escribiendo, yo con la secuencia puedo darle el inicio, el final y el paso de tiempo, ¿ya? O por ejemplo, si es que no le pongo nada, por defecto va a hacerlo cada uno, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, inicio, fin, paso de tiempo. Entonces, realiza una secuencia, realiza un vector en secuencia, ¿ya? Pues si es que quiero hacer algo desordenado, por ejemplo, si es que quiero que sea, no sé, valores al azar, por ejemplo, ahí tengo que usar el C, 4, 3, 2, 1, 5, no sé qué, y siempre separados de una coma. Entonces, valor 1, coma, valor 2, coma, valor 3, etcétera, ¿ya? Insertar filas en la parte superior. Aquí quiero que salga. Estamos usando toda la materia acá en esta clase porque estoy usando el Word. Disposición, combinar celdas. No, esa no quería combinar. Esto de acá arriba no. Combinar celdas y aquí vectores. Y aquí, ahí, ya. Entonces empezamos con vectores. Entonces esas son las maneras de hacer vectores, chiquillos. Entonces ejecutemos estos dos vectores. Bueno, acá hay 3 vectores. El primer vector, bueno, el segundo y el tercero, está vector y vector. Se llaman igual. Pongámosle vector 1 y vector 2. Vector 1 va a ser un vector entre vector 1 entre 0 y 10 y 100. Acá le puse 10. Ya, entre 0 y 100. Y vector 2 va a ser el mismo vector, pero utilizando el comando sec. Vector 2. Ahí, entre 0 y 100. ¿Ya? Entonces son lo mismo. Como les dije, los vectores tienen que ser homogéneos, es decir, o son hechos de numeric, o son hechos de carácter, o son hechos de lógica, pero no puede ser una mezcla entre los tres. Entonces acá, por ejemplo, si es que hago un vector, vector malo, igual, C de 10, numeric, coma, carácter, o la entre comillas, coma, true, que es un lógico, me ha tirado un error. No me tiró error, pero lo que hizo es que pasó todo a true. Perdón, todo lo pasó a carácter. No me permitió que quedara numérico, carácter y lógico. Lo que hizo, dijo ya, hay un carácter, lo paso todo a carácter. ¿Ya? Entonces, un vector, vectores, 2 puntos, debe ser con datos homogéneos. ¿De chiquillo? Otra manera de hacer un vector es si es que quiero repetir datos. Por ejemplo, quiero repetir el valor 1 11 veces. Quiero repetir, entonces, por ejemplo, B1 va a ser un valor 1 11 veces. Entonces, si es que yo quiero hacer un vector de repeticiones, uso el comando rep, el número y repeticiones. Entonces, repite un número n veces. Entonces, ahí tengo hasta el momento 3 maneras de hacer un vector. Entonces, un vector, si es que yo, por ejemplo, aquí le puse B1, control C. Si es que acá, por ejemplo, en la consola se quedaron pegados, se equivocaron en algo, ustedes ponen control C para matar esa, digamos, se le llama kill. Kill a process. Kill como asesinar un proceso, ¿ya? Entonces ahí repetimos varios números. Tal y como lo hicimos en el caso de los enteros, de los numéricos y sí, de los escalares, perdón, podemos nosotros hacer funciones matemáticas tanto sobre escalares como, por ejemplo, sobre estructuras de datos, en este caso sobre vectores.
Ya, por ejemplo, si tengo un vector, a ver, B1 y B1 menos 1, se le resta un 1 a todos, a cada uno de los componentes del vector. ¿Ya? Ahora, si es que pongo prueba de 1, o sea, un vector que va a ir desde 1 hasta 10, esa es otra manera de hacer un vector, chiquillo. Es poner, simplemente poner vector igual desde 1 hasta 40. Y ahí va a ser considerada una secuencia, considera una secuencia que va por defecto cada uno. Sí, una secuencia que va cada uno. Entonces, si yo pongo vector prueba 1 igual entre 1 y 10, voy a tener prueba 1 entre un vector entre 1 y 10. Ahora, si yo le resto 1, lo que va a hacer esto es que le va a restar a toda esta secuencia entre 1 y 10, 1. Entonces va entre 0 y 9. Entre 0 y 9. Y si es que quiero que llegue desde 1 hasta 10 menos 1, tengo que poner entre paréntesis el valor final. Y ahí me va entre 1 y 9. Entonces, digamos, el aprendizaje de esto es que los paréntesis son importantes, chiquillos. Si es que ponen un vector entre 1 y 9, y digo, por ejemplo, quiero que vaya entre 1 y 9, tengo que poner acá 10 menos 1. Y ustedes dicen, pero ¿por qué no ponen 9 simplemente? Bueno, porque a veces acá uno pone, por ejemplo, el tamaño del vector menos 1. Quiero que llegue hasta el penúltimo dato. Si es que yo no sé cuál es el tamaño del vector. Y hablando de tamaño de vector, para saber el tamaño de un vector, uso el comando length. Entonces, si yo quiero saber el tamaño de prueba 1, pongo length de prueba 1. Y me dice que es un vector de tamaño 10. ¿Ya? Ahora, si es que pongo de prueba 2, me va a decir que es un vector de tamaño 9. ¿Por qué? Porque es 10 menos 1, de 1 hasta 10 menos 1. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Les ha resultado hasta el momento? A ver, usen el comando length. Length de algo les va a decir el tamaño de ese vector, que puede ser, en este caso está en prueba 2. Prueba 2 está es una fila. Si es que yo le pongo T de prueba 2, lo transpone y ahí queda como una columna. ¿Ya, chiquillo? ¿Todo bien? Ah, vale. ¿Te gustó programar? ¿Le ha gustado? A mí me encanta. Es entretenido. Después se pone un poco más peludo, pero es entretenido, la verdad. De hecho, me gusta mucho más que Excel, porque en Excel, ¿se acuerdan que a cada rato me equivocaba? Porque le ponía ahí la cosa y salía, ay, me carga. Pero y ahora, de hecho, ayer tuve que entregar un trabajo en Excel, o sea, no un trabajo, o sea, un trabajo remunerado. Y ahí usé harto de las cosas que le enseñé a ustedes. Hay que saber Excel porque así es la vida nomás, pues chiquillos, pero lo que realmente van a usar es, ¿ya? Bueno, entonces, en general, cuando uno habla de un valor, de un escalar, uno sabe que el escalar está en la posición 1, porque es una sola cosa. Pero en cambio, si tenemos un vector, acá tenemos, por ejemplo, vector 1. Vector 1 va a ir entre 0 y 100. Y yo quiero encontrar el valor en donde el vector es 50. ¿Ya? Entonces ahí yo, a primera, o sea, si es que yo veo el vector, va a ser 0, 10, 20, 30, 40, 50. El 50 está en la posición 6 de este vector. Entonces si pongo vector 1, paréntesis cuadrado, 6 o corchete 6, me va a tirar el valor 50 de ese vector. O sea, me va a tirar en la posición 6 del vector, me va a tirar el dato. ¿Ok? Entonces a eso nosotros le llamamos índice, como ubicarse según el índice en una posición del vector. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, me dicen, Rocío, obtén los últimos 3 datos de vector, bueno, yo voy desde length menos 3, length de vector menos 3,
hasta length de vector. Tatán, tengo los últimos tres. Vector 1. Aquí me tiene que tirar 80, 90, 100, ¿cierto? Entonces ahí cuando uno tiene dudas, lo que hace es correr esto de acá adentro afuera. Sacan esto y corren esto. Y 3, 2, 1, 0, claro. Entonces, y length de vector. Porque, ya. Porque se llama vector 1. Ahí tienen que tener cuidado con los nombres. Ya. Vector 1. Ya, y ahí me tiró los últimos 4. ¿Por qué? Porque incluye el length de vector menos 3, incluye el cuarto valor. Entonces, si es que queremos los últimos 3, tenemos que poner length de vector menos 2. Y ahí me tira 80, 90, 100. ¿Ya? Entonces, para eso sirve la indexación, para que nosotros podamos tomar cierta cantidad de datos de ese vector. O, por ejemplo, si es que yo quiero saber cuáles son aquellos valores de vector 1. Quiero saber dónde vector 1 es mayor que 50. Y ahí me va a tirar un vector lógico. Entonces, le vamos a llamar a este vector lógico, en donde vamos a tener un vector en donde solamente aquellos que cumplan con que sea mayor a 50 sean true. Entonces, si yo después quiero aislar estos datos, voy a vector 1, indexo con los corchetes y pongo de vector 1 de vector lógico. Entonces me va a mostrar solamente aquellos datos que sean mayores a 50. Si salió nada es porque no encontró nada. Entonces se pone vector lógico, vector 1. De nuevo me equivoqué, vector 1. Y ahí me tiró solo aquellos valores que sean mayores a 50. 60, 70, 80 y 90. Entonces vector 1 de vector lógico. Entonces aquí, ¿qué hice? Primero identifiqué. Hagan eso primero, chiquillos, porque no me quiero adelantar. Hagan eso que acabo de hacer recién, el vector lógico, que lo metí adentro como índice del otro vector. Ya, vale, sigamos entonces. Lograron indexar entonces. Ya. Si es que, por ejemplo, quiero poner vector 1 de menos 4, lo que va a ser vector 1, ya ahí está. Vector 1, por ejemplo, del 1 al 5, puedo poner otro vector adentro, o del menos 4, debiese tirarme. Ya. ¿Qué pasó cuando hice menos 4? Chiquillos, ¿se dieron cuenta? Ya hice el vector 1 y si le pongo menos 4 me tira eso. ¿Qué pasó? ¿Se dieron cuenta qué pasó? Si le pongo vector menos 4 me ¿Fue el tira cuarto todos. valor? Claro, no está el cuarto valor. Me tira todos menos el cuarto valor, o sea, el 30. ¿Ya? Entonces así podemos indexar y utilizar y manejar los valores dentro de un vector. ¿Ya? Entonces después viene logic. Ya les pasé logic, vector de logic. Y lo otro es que podemos nombrar un vector. Entonces, por ejemplo, en este caso, vector 1 tiene valores entre el 0 y el 100. Yo puedo hacer un vector que se va a llamar nombres y va a ser igual a C, un vector de nombre. Entonces, valor 1, valor 1, valor 1, valor 1.
O pueden hacerlo con sec también. Cancel. Valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5. Oye, ya en la sexta región hay neblina igual. Sí, acá está brígido. Oye, les cuento, ayer subí una infografía a mi Instagram, ¿la vieron? La cosa es que con esa infografía, y ahí pueden poner link también de los nombres. 11, ya, ahí va el link de vector 1, 11. Entonces pongo names, names de vector 1, va a ser igual a nombres. Papá, si ahora pongo vector 1, vector 1 tiene nombres. No, que les iba a contar que ya pues subí la cuestión y una científica famosa, o sea, una divulgadora científica famosa, publicó me pasó lo mismo que con el famoso, publicó mi cuestión y ayer tuve muchos seguidores nuevos. Eh, ya no sé cómo lidiar con la fama. No sé, ayer me dolió hasta la guata porque dije no. Y, y hoy día ya, imagínense, ayer tenía 600 seguidores y hoy día tengo 934. Ah, no, no lo sabes, Seba. Pero ¿cómo? Me extraña araña. Ay, se lo mandé a la FAS, perdón. Observa nubes. Y yo empecé con esta cuestión como un hobby, pues ¿se acuerdan? Que les conté a ustedes cuando yo empecé con esto, pues si ustedes fueron los primeros que les conté. Ustedes fueron mis primeros seguidores. Seba, tú fuiste el último, pero no importa. Y, y la cosa es que ahora no sé qué onda, pero bueno, yo hago hartas infografías, pero en esta tengo 688 likes, o sea, me siento, pero no, es demasiado para mí, no sé lidiar con la fama. Así que sí, bueno, varios de ustedes me han mandado fotos. La Vale me ha mandado fotos, varios de ustedes me han mandado fotos. Así que se lo agradezco un montón. Y si es que se motivan, quizás podríamos hacer un día alguna infografía con Canva entre todos. Podríamos hacer quizá algo a fin de semestre, como algo, un trabajo entre todo el curso. Y yo ahí, obviamente que les menciono y todo. Así que a ver si se nos ocurre algo y lo subimos, ¿ya, chiquillos? Espérense que le voy a abrir la puerta a mi gato. Ya. Sí, igual ha sido bacán porque en el encierro estaba aburrida, o sea, con esta cuestión de la pandemia, entonces como que la página de Instagram de Nube igual me mantiene contenta. Así que eso, los insto a tener un hobby igual, pues, chiquillos, porque no todo es universidad. Ya, entonces sigamos agregando más comandos. Insertar, fila de la parte inferior. Entonces vamos ahora a lo matemático, ¿ya? Eh, cuando uno hace un log, o log, por ejemplo, de un valor del 5, va a tener el logaritmo natural. En este caso, log es el logaritmo natural. Y si quieren hacer un log en base a 10, ¿ya? O si quieren hacer un logaritmo en base a otra cosa, le ponen ahí. Ahí queda en base a 3, ahí queda en base a 10, etc. Exponencial, ¿ya? Seno, coseno. Así como se usa seno, coseno, también está el seno hiperbólico. El seno hiperbólico. Está el seno hiperbólico, está el coseno hiperbólico, está la tangente, el arcotangente, el arcoseno,
etcétera, etcétera, etcétera. El coseno hiperbólico, están todas las funciones feas de matemática, ¿ya? Entonces, seno, coseno, aseno, acoseno. Eso sí, si es que ustedes ponen, por ejemplo, coseno de 1, ¿qué esperarían ustedes cuando uno pone coseno de 90, por ejemplo? Matemática, chiquillos. O coseno de 180. ¿Qué esperarían ustedes? Esperarían, si es que el coseno de 90 es 0 y el coseno de 180 es 1. Y si es que ustedes ven acá, dio cualquier cosa menos 1 y 0. Así que lo que pasa es que esto no está tomándolo en grados, sino que lo está tomando en radianes. Entonces ustedes tienen que cambiar eso y se cambia con esta bella fórmula, ¿ya? Para pasar de radianes a grados, ustedes tienen que multiplicar por 180 partido por pi. Y eso es todo. Entre paréntesis para que no se confunda el... Y no me sale. Ajá. Ajá. Clásico. Entonces, los radianes... Ah, porque claro, eso ya está en 180. Estos no son radianes, claro. Entonces tiene que ser de degrees a radianes. Pi partido 180. Ahí sí. Entonces ahí me queda claro que el coseno de 180 es menos 1. Por ejemplo, el coseno de 90 es 0, que es 6.12 por 10 elevado a menos 17. R es súper específico para sus cálculos. Si ven algo así, no se asusten, eso es 0. Si ustedes ponen de hecho round de esto, les debiese quedar un 0. 0. Entonces aquí hay otro comando que es el round. Redondea el valor. Entonces el coseno, nos vamos acá al valor arriba, el coseno, seno, coseno. Recordar pasar el valor a radianes. ¿Y eso cómo se hace? Multiplicando por pi partido 180. ¿Ya? Más fácil imposible. Esta guía que le estoy haciendo. Ya, esos son los senos y los cosinos. Voy a ver acá si es que hemos avanzado harto y así que vamos a la clase 2. Sí, los vectores lógicos ya lo vimos. He avanzado súper rápido con ustedes. Sobre un vector también, por ejemplo, bueno, sobre un vector se pueden hacer operaciones. Si pongo vector al cuadrado, me van a quedar todos los valores del vector al cuadrado. Si le sumo un 1, se va a sumar un 1 a todos los valores del vector. Y también puedo hacer operaciones entre vectores. Vector 1 menos vector 2, lo que va a hacer es que le va a restar a cada valor del vector el correspondiente valor del otro vector. Entonces, por ejemplo, vector 1 es eso. Vector 2, voy a poner vector 1 igual a vector 2 más 5. Entonces, si yo pongo vector 2 menos vector 5, menos vector 1, me va a quedar un vector de menos 5, ¿cierto? Entonces, si es que yo quiero hacer operaciones de vector con escalar, perfecto. Si es que yo quiero hacer operaciones de vector con vector, tengo que tener la certeza de que ambos vectores tengan el mismo length. Entonces, por ejemplo, si yo hago vector 3, pongo una secuencia entre 0 y 100, entre 0 y 90, cada 10, me va a quedar que el length de vector 3 es 10 y length de vector 2 es 11. Entonces, si pongo vector 2 menos vector 3, me va a tirar un error que dice warning message in vector 2 menos vector 3, longer object length is not a multiple. Ya, porque ¿qué pasa? Que hizo igual la operación, ya, el último, eso sí lo dejó igual, pero tiró un mensaje warning
y dice que, que un objeto es mayor que el otro y que además no es múltiplo. Entonces nos da la opción de que uno puede hacer operaciones matemáticas si es que el otro tiene un length múltiplo. Entonces si ponemos vector 3 entre 50, length, aunque nunca va a ser múltiplo porque justo el 11 es un número primo. Entonces mejor hagamos vector 4 y hagámoslo con un 110 cada 10, entonces ahí nos queda vector 2 y este 50, vector 3, a ver si es que nos quedan múltiplos. Entonces length de vector 2 y length de vector 3 son múltiplos los dos, entonces si yo hago ahora vector 2 menos vector 3, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Veamos qué es vector 1, qué es vector 2 y qué es vector 3. Lo que pasó acá, chiquillos, es que le restó a los primeros 6 el vector 3 y le restó al segundo grupo de 6 el vector 3. Entonces le restó el vector 3 a las dos partes del vector. Y ahí por eso sí lo aceptó y no tiró ni un warning message. ¿Ya? Entonces acá, claro, acá arriba dice que podemos hacer operaciones sobre vectores y que podemos hacer resta u operaciones sobre vector y escalar. Pero cuando tenemos vector-vector, ahí tenemos que encontrar una relación, ya sea que los length o los largos sean iguales o bien que sean múltiplos, ¿ya? Entonces acá hay otras funciones útiles que agregué. Por ejemplo, que las voy a ir agregando acá. Podemos también aplicar otras operaciones matemáticas sobre un vector que no se podían aplicar sobre un escalar. Por ejemplo, si queremos encontrar el máximo de un escalar, no vamos a tener nada porque es un solo escalar. En cambio, si ponemos max de vector 3, nos va a decir que el máximo de ese vector es 50. Y si quiero encontrar la posición de ese vector 3, pongo vector 3 igual max de vector 3 y ahí uno de ellos nomás va a ser true. Y donde está ese true es donde está. Y ahí tengo la posición. Entonces, si es que, y ahí con la posición ya puedo hacer muchas cosas. También se puede hacer, ¿qué es lo que sale acá arriba? Entonces, length del vector, el mínimo del vector, igual a vector, y ahí me encuentra la posición del mínimo. Entonces acá vamos a poner round. Round va en matemática en realidad. Ya, y acá max, min, sum y min. Esos son los más famosos. Entonces, si queremos encontrar min, que es el promedio de vector 4, de vector 3, va a decir que el promedio es 25. Si quiero hacer la suma de todos los componentes de vector 3, es sum de vector 3. El máximo, el mínimo, etc. Si los quiero ordenar, uso el comando sort. Ordena los datos. Operaciones matemáticas sobre vector. Sobre conjunto de datos, porque puede ser otro. Uy, se nos pasó rápido el tiempo. Ya. Juntémonos a las 10:30. Ya, chiquillo. Y porque lo último que nos falta es ver condicionales, que es el for, el if y el while. Y con eso terminamos la clase R. ¿Ya? Ya, chiquillo, nos vemos. Entonces vimos el concepto de escalar y vector y vimos que sobre ellos se pueden hacer operaciones matemáticas, se pueden hacer operaciones matemáticas entre escalar y vector, y también se pueden aplicar algunas funciones estadísticas básicas sobre los vectores. Por ejemplo, encontrar el máximo, el mínimo, el promedio, la suma, y un sinfín de otras cosas más que existen ya, que existen de comandos en R. También vimos que hay algunas pruebas que permiten saber si es que un escalar o si es que un vector es entero, si es que es numérico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora y con lo que vamos a terminar la clase de R
nos vamos a saltar dos estructuras de datos que son, hoy día vimos escalar y vector. Matriz, array, lista y data frame no lo vamos a alcanzar a ver en este curso, ya, estas son cosas ya que hay que ver en otros cursos, pero sí, con escalar y vector ya podemos saber cómo funciona a grandes términos la programación, ya. Entonces, ya se pueden ver round, redondea los datos. También el round puede redondear, uno le puede indicar la cantidad de decimales que le quiere dejar, etcétera. Hay muchos comandos útiles. Entonces acá esta clase la tengo hecha como de matrices y de array, así que no la vamos a usar. Y nos vamos a pasar directamente al uso de condicionales. ¿Ya? Estos son, no, esos también son muy difíciles. Entonces voy a volver al RStudio. Y entonces, como vamos a empezar otro programa, les recomiendo que borren y empiecen su programa con rm, entre paréntesis, list, igual, ls, entre paréntesis, y lo corran. Y ahí se borró todo el ambiente, ¿ya? El ambiente previo guardado. Entonces vamos a generar un vector, vamos a generar primero un escalar, que va a ser un numérico, entonces 5.6, punto. Vamos a generar un vector 1, que va a ser un vector C de 1, 1,2,3, 6, ya. Y vamos a generar un vector 2, que va a ser 7,8,9, 10, 11. Y en base a esos vectores o datos vamos a trabajar. Entonces, vamos al PowerPoint. Vimos que entonces habían estructuras de datos y alcanzamos a ver hasta vectores. Y ahora vamos a ver estructuras de control, ya que nos sirven para repetir operaciones bajo ciertos condicionales. ¿Ya? Entonces está el ciclo if, el ciclo for y el ciclo while. El ciclo if es un condicional. Ay, denme un segundo, que parece que me está llamando alguien. Ya, perdón. Era un primo, yo le dije, ¿quiere? Súper enojada porque estoy esperando un pedido que me llegue de un delivery, pues. Entonces por eso contesté. Y chiquillos, ¿corrieron entonces esto en sus computadores? Ya, el if, como les comenté, es un condicional, que era lo que veíamos en el Excel como un condicional. En este caso, se va a llamar if, es como un sí. Es como, si esto ocurre, entonces haz esto. Entonces, vamos al Power, y acá yo separé el ciclo if, entonces se escribe de esta manera en el R, ¿ya? Dice if, condición 1, resultado 1. Else if, condición 2, resultado 2. Y else, resultado 3. Significa que se van a ejecutar operaciones dependiendo de si se va a cumplir o no una condición, ¿ya? En Excel se parece a la función si compuesta. Entonces, por ejemplo, si yo pongo if, a ver, ya, condición, abro llave, ¿ya? Entonces, esa es la sintaxis. If, escalar, if, as punto, integer, de escalar, es igual a vector 1, ya, a vector 1 de, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, is integer más, ya, es que ahí va a ser verdad. Entonces, haz esto. Entonces, aquí vamos a hacer una función. Print verdad. Else
y aquí tenemos que cerrar nuestro paréntesis, else, abrimos otra llave, else print false. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestra programita. Y as integer de escalar de vector de 1, ya, vector 1 de 5 va a ser igual a 5. Y escalar es 5.6, pero como le puse as.integer, me lo va a acercar a 5. Entonces, si 5 es igual a 5, entonces imprime que es verdad. Si eso no ocurre, print falso. Entonces, cambiemos el escalar, pongámosle 6. Y corramos de nuevo este programa. Y ahí nos tiene un falso, efectivamente, porque el as integer de escalar va a ser 6 y va a ser distinto a vector de 5. ¿Se entendió? Este es el ejemplo 1. Esto ya es medio complicadito, pero tienen que liberar su mente de computadores. Esto es todo el algoritmo. ¿Se acuerdan que les dije al principio lo que era un algoritmo? Bueno, esto es un algoritmo. Entonces vamos al ejemplo 2. Ya, if, que no anda muy ocurrente hoy día, pero cuando no anda ocurrente está todo en Google. Ya, por ejemplo, si tenemos un vector de notas, notas igual c de 1, 2, 3, 4, ah, no, la verdad que son notas. Usamos el comando rand. No, era... Run if. Ya, ahí me tiró 5 números random. 5 veces el 1, entre el 1 y el 5, ya. Entonces me tiró 5 datos entre el 1 y el 5, entonces quiero entre el 1 y el 7. Y me tiró un run if. Notas, run if. Y esto entonces agregamos otro comando. Run if. Esto tira valores aleatorios. Entonces, if, notas, en este caso. Ya esto calculémosle el promedio. Entonces, promedio va a ser igual a min de notas ya if promedio condicional promedio es mayor a en este caso 5, empiezo la condición, print aprobó. Else if me permite dar otra condición más, es que el promedio es mayor a 4, perdón, es que el promedio es mayor a 4 pero menor a 5, es que el promedio es mayor o igual a 5, después
Entonces ahí print a examen. Da examen. Y finalmente else. Print al else. Acá hicimos un conjunto, ¿cierto? Reprobado. Pusimos tres if. El primero, entonces, si es que el promedio es mayor que 5, aprueba. Después, else if nos permite poner otra condición más. Dice, y si el promedio está entre 4 y 5, da examen. Ahora, si es que el promedio es else, quiere decir todo lo demás. Si es que el promedio no cumple ni la primera ni la segunda, está reprobado. ¿Ya? Command y tira errores. Claro, y los errores son comunes en el mundo de la programación. Entonces dice unexpected y él tiene que buscar donde parte el error. Y acá unexpected in, entonces acá hay un orden en esto, tienen que seguir el orden y no lo encuentran, entonces si es que promedio es menor o igual a 5, y esto para saber si está bien escrito ustedes lo corren y dice que es true. Ya, si es que es, yo quiero que sea mayor, porque se supone que tiene que pasar el examen. False, claro. Error in print. Mayor a 5. Eso es una condición que es false. Sí. Abro llave, print aprobó. Else if la condición es que el promedio es menor a 5. Y esto es otra condición. Estoy hablando sola, perdón. Y ahí es donde tiro el error. Y ahí sí tiro un true. Y probemos ahora. Claro, y ahí sí funciona. Pasa que no se puede poner dos condicionales, sino que acá debiésemos haber puesto un i. Entonces, si es que se cumple que promedio es mayor a 4 y que además el promedio es menor a 5, entonces aquí lo que tenemos que usar es un i, en vez de haberlo puesto como yo lo tenía puesto. Entonces, coma, y ahí dice que da examen. Y la persona no, entonces vemos después el promedio, si es que está dentro de ese ítem, y efectivamente promedio tiene un 4.04, entonces justo alcanza a dar examen y no se va reprobado. Ya, así que lo tiramos de nuevo, dice da examen y ahí dice reprobado. Entonces si ponemos promedio, claro, debiese tener 3.8, entonces claro, efectivamente está reprobado. ¿Ya, chiquillos? ¿Y qué pasa si ustedes tuvieran acá muchos valores? Van a responder también muchos valores. Entonces, por ejemplo, si promedio, o sea, si en vez de promedio ponemos notas, como que sea un vector de todos los promedios, esto sería como una columna, una fila en Excel. Dice, ya, y acá hay que poner un for. For y in notas. For y in notas. Y paren que sea corchete.
Ya está. Ahí tendríamos un vector de reprobado, aprobado, examen, reprobado. Entonces ahí, por ejemplo, si ponemos varias notas, tenemos que usar un for. Entonces ahí empezamos con el segundo iterador, que es el for. Ya. Mándame, Seba. A mí me dice que no encuentra el escalar. Mándame o muéstrame tu pantalla, si es que no lo has solucionado. Dice, no encuentra el escalar. Ya, comparto nada más la pantalla entonces. Sí. Eh, Tiene que activar la función, ¿sí? Perdón. Ya, dale nomás. Uy, tengo una leche de día. Me muero. Ya. ¿Ve? Pues eso, lo mismo que usted. Y acá abajo me dice el objeto escalar no encontrado. Dice. Y condición, ya, abres paréntesis, else, print false. Ya, entonces creo que no tienes puesto corrido tú. Ya, lo que pasa es que estás corriendo solo el if y no tienes escalar guardado en tu ambiente. Entonces tienes que Ah, guardar esa variable. Entonces corre primero escalar vector 1, vector 2 y después corre el if, porque el if está bien escrito. A ver, ¿cómo? Entonces, corre. Selecciona toda la pantalla, todo el texto, todo el texto. ya. Después pone run. Y ahora pone, o sea, todo hasta arriba, Ah, hasta ya. el RM. Porque si no, no va a ¿Está encontrar ahí? el nombre de escalar. Y ahora pone run. Y ahí te salió. Ahora sí. ¿Por qué? Ah, Porque ya. en tu environment tiene que estar escalar. O si no, ¿cómo lo vas a llamar después? ¿Cachai? Acá Ah, ya, ya. después tú lo estás, en if lo estás llamando. Y para llamarlo tienes que tenerlo guardado. ¿Cachai? Ya. Profe, y Y para ahí está. poner ¿Mm? un run, puedo poner control Run. enter, ¿cierto? Sí, pues. De hecho, yo uso control enter Ah, cuando ya. selecciono y pongo control enter. Selecciona todo y pone control enter. Y ahí te va a salir igual que run. Y si quisieras correr todo, te aseguro que te va a salir, pone source. Por ejemplo, ahora pone source. Y te va a pedir que lo guardes. Ahí está, source y te se corre todo. ¿Cachai? Ah, Y ya. te tiro al tiro verdad. Entonces ahí tú. Ya. Ya, Sigamos profe, gracias. entonces. Vale. Espérate. A ver. Eh, entonces seguimos. Ya, lo que estaba haciendo el SEO entonces era en la parte de acá arriba. Entonces corrió todo eso y le salió falso, claro. ¿Qué pasa si es que nosotros queremos, por ejemplo, ingresar ese dato? Ya, podemos usar un comando que se llama scan. em, pero tengo que ponerle, claro. Entonces pongo datos igual scan 1. No, scan nomás. Entonces yo le pongo 3 y leyó un ítem y voy a datos y datos significa 3. Ya, esa es una manera de ingresar datos. De ingresar datos. Entonces así nosotros podemos hacer una función que sea amigable con el usuario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que yo voy y le pongo acá arriba a la función que estaba haciendo el SEBA, por ejemplo, si es que pongo, no sé, quiero saber si es que un valor está dentro de un rango. Entonces, por ejemplo, if x va a ser el valor que vamos a ingresar, if x es mayor que 5 o x es mayor que, o x es menor que 2 o que 3, entonces print verdad. Else quiere decir que el valor puede estar, por ejemplo, si el valor es 4, va a ser false. Entonces, x yo lo voy a definir como una entrada.
ya, entonces va a ser en este caso scan. Y si yo corro este programa, entonces ahora, por ejemplo, tengo este programita y lo corro, me va a pedir una entrada. Entonces yo voy a poner 4, enter, falso, me dice. Después nuevo source, 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumple con el if, ¿ya? Cumple con el primer if. ¿Se entiende, chiquillo, eso? Me van diciendo si lo pudieron hacer. Uy, hoy día quería pasarle muchas cosas, pero no alcanzamos. Bueno, igual, yo, en verdad, todo lo que les pasé hoy día, se los pasé a un niño como en un mes, a una persona que le hice clases particulares, porque esto de programar hay que tomárselo con calma. Ya, entonces ese sería el if. Sí, sí, es difícil, Fa. No es nada fácil. Y yo, claro, quizás lo muestro así como fácil, pero es complicado. La verdad, es un camino largo de la programación. Yo tuve como 4 ramos de programación. 4, muchos, 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 muchos. Yo creo que he tenido muchos ramos de programación y aún así siempre se me ha hecho difícil. Entonces, por eso les hago ejercicios que sean como fáciles y didácticos nomás. Que esto es solamente una introducción a la programación, ¿ya? La idea es que se lo vayan tomando con calma y, ya, y practiquen nomás porque tranquilos, que de esto no va a haber tarea. A lo más vamos a hacer un test, pero nada grave, o sea, pero más adelante sí, este es como el inicio. Más adelante sí se les viene pesado. Y entonces aquí introducimos en el segundo ejemplo un for. ¿Qué significa el for? Que repite una acción. Entonces vamos de nuevo acá. Ejecuta una misma acción para distintas entradas de un vector. Entonces for i en un vector, o sea, para todos los valores que yo voy a asociar ahí, que están dentro de un vector, voy a hacer tales acciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, para i en notas, o sea, para todas estas notas, ejecuta este if. ¿Ya? O por ejemplo, for i in, aquí, for i in, puede ser cualquiera, x, j, k, ya, for k, nada, eso es, for k in un vector que lo vamos a hacer antes, un vector de nombres, por ejemplo, nombres, c, entonces va a estar el Seba, papá, Valeria, Valentina, Hans. ¿Ya? Entonces tenemos este vector de nombres y después digo, para acá en nombres, o sea, va a agarrar cada uno de esos nombres, print, y aquí hay una manera de juntar, eh, siempre se me olvida esta cosa, eh, y lo uso un montón, capaz que esté por acá, taller de R, no, siempre se me olvida, paste, paste, paste entonces es una función para texto, vamos a pegar entonces coma K, el más simpático del curso es K, sep, igual, sí, creo que era así. Ya, ahí. Entonces ahí me tiró un for, me hizo una frase y en esta frase me concatenó la frase el más simpático del curso es y ahí reemplazó el valor de los nombres para cada nombre. ¿Ya? Entonces, el más simpático del curso Seba, Fa, Valeria, Valentina, Hans. Hizo eso muchas veces, ¿ya? Entonces, repitió una acción para todos aquellos, digamos, para todos aquellos componentes de este vector de nombres. Entonces, eso es un for.
A ver, otro for más complejo. Si es que tenemos, por ejemplo, un for de una matriz, ahí ya se usan dos for. Entonces ahí ya se complica, como dice la FA, se pone muy difícil. Pero como estamos en una sola dimensión, hasta el momento es muy fácil. Entonces hagamos otro vector. Vector de... A ver. Ya. Este es el típico ejemplo de lanzar un dado. Dado va entre 1 y 6. Entonces for condicional, o no, esto no es un condicional en realidad, es for i in dado al cuadrado. Entonces ahí me da todos los números del dado, del 1 al 6, me los tira al cuadrado. Y eso sí, falta que lo guarden algo. Entonces f dado al cuadrado. ¿Y qué pasa si reviso después el f? Me va a tirar solo... Ah, no, me los guardo todos en este caso. ¿Ya? Pero puede ser que solo me haya guardado el último. En este caso fue buena onda. ¿Ya? Sale el ejercicio muy fácil en internet, encuentro yo. Clase 3, clase no. Ya. A ver, no ando muy ocurrente hoy día con los ejemplos, pero la idea es que ustedes ejecutan una acción, por ejemplo, podríamos hacer un promedio o una suma. Para acá podemos hacer un vector de compras. Y acá podemos poner un if. K es mayor a 5.000. If K es mayor a 5.000. Esto de los signos es súper importante. Ya, ustedes pueden decir, pero Excel era más fácil. A mí me gusta mucho más R, porque estoy acostumbrada a la sintaxis. Ya. Entonces, if, ya acá tenemos, fíjense que esta llave es del primer if, esta llave es del segundo y esta es del for. No nos puede faltar ni sobrar ninguno. Esta llave es del for y esta llave va con esta de acá. Entonces, nos falta una llave. ¿Por qué? Porque no está cerrado, no ha terminado. Entonces,
tenemos esa llave y ese es el for k, if. Else. Ya es. Ya, claro, dice que desde los primeros datos son baratos y los últimos son caros, claro, porque está en secuencia. Es que nosotros quisiéramos cambiar esto, le queremos cambiar el orden, le ponemos un sort, for controlling, entonces decreasing, que vaya disminuyendo, sí. Entonces ahí le cambia el orden a compras. Me va a quedar todo lo contrario, pues el caro al principio y el barato al final. ¿Ya, chiquillos? Yo creo que vamos a llegar hasta eso, al for y el if, el while no lo vamos a ver, y ni matrices ni nada hasta el momento. Entonces nos quedamos con esto para el test de la próxima semana. ¿Tienen alguna duda? ¿Ya que andan calladitos hoy día? Sí, ¿saben qué? Bueno, yo les voy a subir esto y voy a subirles ejercicios, pero esos ejercicios van a ser sin nota, ¿ya? Ando súper corta de tiempo esta semana porque estoy con trámites personales y así que, pero igual me voy a hacer el tiempo de hacerles unos ejercicios cortitos, o también hay una página que yo vi el otro día que está aquí en esto, que se llama bookdown.org. Y esta página está re buena, tiene un curso, por ejemplo, acá tiene R para principiantes, se llama, que es R, instalación, conceptos básicos, la consola, todo lo que vimos hoy día yo lo saqué acá en general, que son los scripts, también no vimos paquetes, ¿ya? Los tipos de datos, los operadores lógicos, relacionales, etcétera, esto el true, el false, el if, ya ese es diferente, is true, etcétera, ya todo esto está acá. Acá solo vimos vectores, ya, así que no lean más allá de vectores, pero sale todo, está muy buena esta. Y no lean más allá de lo que, por ejemplo, gráfico no lo vimos, apply tampoco. Estructura de control vimos if, else y vimos for, nada más. Entonces lean esos dos, funciones no lo lean, subconjuntos tampoco, bueno, índices pueden leer, que es lo que vimos de índice, eh, etcétera. Esta página me encantó, así que se las voy a mandar. El test va a ser igual que siempre, po. Todos los tests que yo hago son fáciles. Va a ser un test teórico, no va a ser nada práctico. No vamos a hacer trabajo práctico de R. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque esta cosa que yo le estoy pasando es extra al curso, no estaba dentro de la organización curricular, pero yo se las quise pasar igual, porque creo que está bien que desde chicos empiecen a saber qué es la programación y que entiendan la importancia digamos, de entender cómo se relaciona Excel con la programación. Excel igual es un programador útil, pero es básico, sirve para ordenar datos de bajo calibre. Cuando ya necesitamos, por ejemplo, no sé, yo acá me voy a R, yo mi tesis del magíster la hice en R. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, los datos que yo usaba y ahí se van a dar cuenta que Excel no me hubiese servido. Entonces, por ejemplo, ya, entonces este es un programa de R ya como digamos, ya oficial, como profesional. Si se fija, la primera parte siempre se empieza con rm list ls, porque con eso borramos todo lo que tenemos guardado en el environment. Después cargamos las librerías que vamos a utilizar en SDF4 para leer datos en SDF4, maps para hacer mapas, fields, paleta de colores, de verificación de datos, etcétera. Después definen variables, var2, variables, etcétera. Cargamos datos, indexamos. Y acá, claro, más abajo utilizo unos for que son medio. Acá, por ejemplo, hay 4 for.
¿ya? ¿Por qué? Porque estoy usando un array de 4 dimensiones. Entonces estoy evaluando cada una de las dimensiones con un for. Y luego yo llamo una indexo, como son tantas dimensiones, indexo, gráfico, etcétera, 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 etcétera. Entonces a esto es lo que ustedes tienen que llegar en el futuro. Pero por ahora ustedes saben, con lo básico ya podrían al menos leer, por ejemplo, acá length de xlim, etcétera. Acá hay otro array, pero ya los arrays no lo hemos visto, así que... Pero eso es a lo que ustedes tienen que llegar, ¿ya? En fin, bueno, no alcanzamos a ver gráficos, pero no importa. Quedo contenta con lo que vieron hoy día porque tampoco quiero que se sobrecarguen. Les voy a mandar el link del test del día de hoy, que es el test 5, creo. Y bueno, contarles que este test es de Excel. Está fácil. Ustedes saben que los test para mí son para que ustedes mantengan buena nota, aunque en general las notas están excelentes en este curso. Y eso, sí que les voy a mandar inmediatamente el link. ¿Tienen alguna duda o algún reclamo, algo que decirme, chiquillos? ¿Alguna, cualquier cosa? Muy rápido, muy lento. Ya. Ya, chiquillos. Ahí les mandé el test. Tienen hasta hoy día, hasta las 12 de la noche para contestarlo. Y entonces yo por mi parte me comprometo a subir esta tablita un poquito más completa. Y quizás, bueno, en esa página hay ejercicio, así que háganlos de ahí, en esta página de acá. Y para que vayan echándole un ojo. Sí, también lo voy a subir a la plataforma. Para que vayan echándole un ojo principalmente al ODR, ya no se estresen. Respecto a lo que nos queda del curso, bueno, contarles que de clase nos quedan 3 clases. Ya, vamos a pasar entonces la próxima clase, programación en HTML, que es una programación gráfica como para hacer páginas web. Entonces vamos a hacer un blog y ese blog le vamos a sacar una nota, ¿ya? Vamos a programar en HTML unas 2 semanas, un poco de CSS, pero bien poquito. También igual que R, muy somero. Y vamos a hacer un blog con eso. Y finalmente la última clase va a estar asociada al uso de herramientas remotas, Google Drive y eso, pero el último trabajo práctico va a ser que hagan un blog de ustedes. Así que si quieren pueden ir investigando qué es un blog y eso, pero eso es lo que vamos a ver la otra semana. ¿Ya, chiquillos? ¿Tienen alguna duda o algo así? Si no, nos despedimos. Bueno, que tengan súper bonita semana, que les vaya bien en sus ramos, harto ánimo, que ya queda poquito. Y eso, a ver si se me ocurre algo para que hagamos para la página de para que me ayuden. Ya, cuídate, Fa, que tengan linda semana, cuídense, chao, chao, chiquillos. Igual tú, Valentina. Chao, Sebastián. Vale, Romo, ¿cuándo salimos de vacaciones? Ojo, el 10 de julio parece. Cuídense, chao, chao. Chao, vale.